¿Qué tal, aventureros? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos a una nueva conferencia de este ciclo de maravillas modernas, pero creo que lo voy a retocar un poco, porque ya sabéis que a mí lo que me gusta al final son los misterios, son las historias, son los enigmas de la humanidad. Y cuando Vicente me preguntó, bueno, pues, ¿qué te parece si damos una charla del Machu Picchu? La verdad es que ni me lo pensé. Dije que sí, porque el lugar más imponente que he visitado en mi vida es ese, es el Machu Picchu. Probablemente cuántas veces vemos documentales, vemos fotografías en revistas o vemos pósters de lugares que son apabullantes, ¿no? Que dices, qué maravilla. Pero luego cuando vas a ese lugar, estás delante, como que sientes a veces cierta decepción, como que no cumple esa gigantesca expectativa que tenías al llegar. A mí me ha pasado muchas veces. Y con Machu Picchu no ocurrió. Cuando llegué a este punto sentí que este era el lugar más espectacular que había visto en mi vida, ya hace unos cuantos años de esto, y lo sigo pensando. Pero me quedaría escaso y corto si solo os hablase del Machu Picchu. Es lo más espectacular que hay en Perú, desde luego. El viaje que yo hice en Perú allá por 2012 me llevó a una aventura en absoluta soledad. Yo solo, con una mochila, muchas ganas de vivir, acababa de salir de la oposición que decía Vicente y decidí recorrer el país en absoluta soledad. Así que os voy a hacer parte del recorrido que hice atravesando océanos de misterios en un país absolutamente alucinante, mi país favorito del mundo. Así que bienvenidos a Perú y gracias por haber venido al Ateneo Mercantil a escuchar mis palabras. Comenzamos. Perú, ahí lo tenéis. Vamos a hacer una ruta que va a comenzar por el principio de los principios, por el lago más especial del mundo, por el Titicaca. Ascenderemos hacia el noroeste para atravesar la capital y darnos, sobre todo, un paseo por el Valle Sagrado de los Incas. Iremos al Machu Picchu, claro que sí. Y todo comienza por el principio, por el preludio de los Incas. Y es que nos cuentan esas leyendas andinas, como aquí, en el lago Titicaca, a esos 3.212 metros de altitud, donde ya te falta el oxígeno, donde comienzas a sentir un dolor de cabeza y cuando asciendes 3-4 escalones sientes que te falta el oxígeno, llega el soroche. ¿Habéis estado en Perú alguno de vosotros? Sí, algunos sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Por el lago Titicaca? ¿Se siente ese soroche, se siente ese mal de altura, cierto? Bueno, allí lo que hacen para compensarlo es tomar lo que llaman el Red Bull andino, que es la hoja de coca, que si te la comes tal cual no sirve de nada. Hay que mezclarla con un alcaloide para que genere ese efecto vibrante que te da energía y que te permite estar a esta gran altura, el lago más alto del mundo. Y cuentan esas leyendas andinas, como os decía, que al principio Manco Cápac y Mama Ocllo nacieron y crearon el lago Titicaca. Y del lago surgió el sol y la luna, de las lágrimas de la luna apareció la plata y del sudor del sol se forjó el oro que tenemos hoy y que tan importante era para las culturas andinas y para los posteriores conquistadores que llegaron. Y cuando nos damos un paseo por el lago Titicaca, descubrimos islas flotantes, las islas de Uros, hechas con totora, paja, juncos. Actualmente, islotes como este se encuentran anclados en el lago, porque al principio flotaban por todo el lago. Mitad del lago pertenece a Bolivia, la otra mitad pertenece a Perú. Eso hacía que un día tú te despertases en una de las islas de Uros, en Bolivia, cuando habías anochecido en Perú. Problemas de inmigración, papeleo e historias, ¿no? Hoy en día están ancladas perfectamente y de ahí no se mueven. Y más allá de las expediciones que el mismísimo Jacques Cousteau, que importante Jacques Cousteau para la cultura, hizo aquí, tratando de encontrar esa posible ciudad sumergida que se encontraba en las aguas del Titicaca, él solo descubrió un tipo de batracio, un tipo de sapo gigante que nos legó para la actualidad.
casi ni rastro de esa supuesta ciudad sumergida que se decía había ahí en el lago Titicaca. Y digo casi, porque el mismo Cousteau dijo que jamás había buceado por aguas tan oscuras y tan complejas como las del interior del lago, así que dejó la duda ahí. Todavía queda pendiente. Existe una ciudad sumergida en el lago Titicaca, en el Puma Gris, como le llaman allí. Y bordeando las aguas del lago Titicaca, cumpliendo, o mejor, incumpliendo la ley de inmigración, nos acercamos a la orilla boliviana, para darnos solo una vueltecita por Tiahuanaco, la ciudad de los gigantes, uno de los lugares más increíbles que supone también una monstruosidad para la arqueología, porque nadie sabe muy bien cómo en este lugar, como en Tiahuanaco, colocaron tamaños bloques de piedra, aproximadamente en torno al año 500, 600, dice la arqueología oficial, sin que entre bloque y bloque, y repetiré esta frase muchas veces en esta charla, quepa siquiera la cuchilla de afeitar. Imposible meterlo entre alguno de los bloques que veis. Pero hoy no hemos venido a hablar de Tiahuanaco, a pesar de que qué experiencia tan majestuosa es estar delante de lo que llaman la Puerta del Sol, con ese dios Inti o Viracocha, justo en la parte superior, en el dintel. Como veis, la Puerta del Sol de Tiahuanaco está parcialmente partida. Cuentan que por un rayo, que casi le da un toque más misterioso. Y es un Stargate, como veis. Hoy en día, cuando nos lo encontramos, no hay paredes, no va de ningún lado a ninguna parte, y ahí está. Sabemos que esta no era su ubicación original en Tiahuanaco, pero si os acercáis por aquí, permitidme que os recomiende que saltéis la pequeña valla que hay y la atraveséis. Ya sé que esto suena un poco gamberro. De hecho, va a haber un guardia de seguridad que está justo postrado en los aledaños impidiendo que a nadie se le ocurra hacer esto. Solo hay un truco, esperar a que se vaya a comer. En ese momento, y después de dar vueltas, podréis pegar el salto y atravesar esa Puerta del Sol. ¿Qué se siente cuando atraviesas la Puerta del Sol de Tiahuanaco? Yo sentí que el corazón me iba a salir por la boca, creo que de los nervios, porque ya veía mi cabeza siendo aporreada por futbolistas en una prisión de Lima o de La Paz la tarde siguiente. Pero bueno, no llegué a ninguna otra dimensión, sino al otro lado, y de verdad que es una bonita experiencia. Pero tenemos que regresar. Cruzamos la frontera de nuevo, de Tiahuanaco, Bolivia, a Perú, por Desaguadero. Fijaros, es una frontera que se cruza a pie. Seguro que tendréis algún problema de inmigración. Yo tuve alguno, que si luego al final queda tiempo se lo puedo contar. Pero a grandes rasgos, hoy en día, este puente, que bueno, parece tan pacífico, hace unos años era el puente trasvase de la cocaína de un país al otro. Y ahí tenías que cruzar con la mochila rápidamente y el cuchillo entre los dientes, porque a saber con qué te podías encontrar. Pero bueno, hoy en día, si tienes problemas con las autoridades, os digo que con 2, 3 Coca-Colas se soluciona, o lo que les queráis dar. Y llegamos a Perú, y llegamos al país del misterio, el país más misterioso del mundo. Probablemente, si hablásemos del número de misterios que tienen los distintos países del mundo, Perú, Egipto estarían ahí. Para mí la pole position es para Perú. Y en el oeste, en la costa, encontramos algo difícil de explicar. 2500 años atrás, se forja ahí, en esa loma, en la arena, el candelabro de Paracas. Hace 2500 años, alguien creó esta estructura de 180 metros que 25 siglos después seguimos viendo. A pesar del viento, a pesar de las fuertes mareas que hay bajo el acantilado que estáis observando, se mantiene. Y de hecho, el viento y la erosión han creado una pátina relativamente brillante que se ve en el agujero, que se ve en la oquedad, de modo que cuando el sol de la mañana impacta con sus rayos sobre el candelabro de Paracas, brilla al horizonte, brilla hacia el océano. Pero ¿quién navegaba en el océano hace 2500 años por ahí? Como si fuese un faro. ¿Un faro para quién? No lo sabemos. Pero cuando observamos
líneas, restos de algún tipo de surco en el suelo, cosas que se ven desde el aire. Seguro que a todos nos viene a la cabeza otro enigma. Viajamos a las líneas de Nazca. Seguimos descendiendo por el suroeste de Perú para llegar a la Pampa de Nazca, la Pampa de San José. Qué lugar tan especial es estar por aquí, en las líneas de Nazca. Cuando antes Vicente comentaba pues, mi historieta de los años que yo oposité, tenía justo como motivación lo siguiente. Yo estudiaba delante de una mesa y justo frente a mí una pared con distintos pósters de lugares a los que iría cuando aprobase la oposición, ¿no? El que más centrado tenía era la araña de Nazca, que ahora veremos. Y cada día cuando yo empezaba a estudiar, miraba ese póster y decía, venga, ya estoy un poquito más cerca, queda un día menos para ir a este lugar. Así que el hablaros de las líneas de Nazca para mí es el hablaros de un sueño cumplido. De qué sensación cuando tienes un objetivo que te hace especial ilusión, llegas allí y lo ves y dices, ahora sí, ahora sí. Líneas, como decía el mítico Jiménez del Oso, que van de ningún lado a ninguna parte, que parten totalmente el desierto de lado a lado. ¿Qué son estas líneas? ¿Qué son estas pistas que incluso Eric von Däniken quiso ver como, ya lo sabéis, ¿no? Pistas de aterrizaje para extraterrestres? Obviamente. No, probablemente las líneas de Nazca no tenían nada que ver con alienígenas ni nada parecido, pero sí con inteligencia humana y sobre todo técnicas de diseño muy precisas que a día de hoy desconocemos totalmente. Entre esas líneas se entrecruzan geoglifos como un colibrí de más de 120 metros, la araña de 80 metros, ahí, desafiando al tiempo, fijaros, qué perfección. Porque lo curioso y lo imposible es que los nazcas, que aproximadamente en el año 500 tachonaron todo el desierto con estas figuras, nunca las vieron. ¿Cómo pudieron crear algo tan perfecto, tan precioso, para que solo se viese desde el aire? Ellos nunca vieron esto. ¿O sí? ¿O tenían algún tipo de protoglobo o protoala delta a través de la cual sí que podían observarlas? Sin duda, la figura más enigmática de Nazca es esta, el astronauta, sobre una loma, con botas, con guantes, saludando. Casi lo que vemos parece una escafandra. ¿Hace 1500 años esto? No podemos saber qué son las líneas de Nazca, solo podemos establecer hipótesis de trabajo. Por supuesto, tenemos la de los aliens, tenemos la de que distintos acuíferos estarían marcados por alguna de las figuras de Nazca más famosas. O, ¿por qué no pensar en que esta es la única figura de Nazca, la única que se puede ver desde la planicie? Porque está en una loma. El resto de los dibujos de Nazca no se pueden ver desde el suelo. No se pueden ver. Es una absoluta llanura. ¿Y si esas figuras que vemos en el suelo eran para que fueran vistas sus dioses? Y esta, que sí que se ve desde la planicie, era para que fuera vista por los hombres. ¿No sería este su dios, su deidad, que les controlaba y que les veía desde la planicie, desde la loma ante los nazcas? ¿Y esto qué es? Le llaman las manos. Es una figura extraña, ¿verdad? Solo un detalle. Fijaros en cuántos dedos tiene cada mano. 5 y 4 dedos. María Reiche fue una alemana, una profesora de matemáticas que se desplazó a Perú para ser la profesora del hijo del cónsul de Cuzco. Le daba matemáticas. Ella oyó hablar de esas historias que decían que un piloto de aerocóndor, surcando
los cielos con su aeronave, miró directamente a la pampa peruana y empezó a ver líneas y líneas y líneas. Imaginaros la cara de ese piloto, el descubridor de las líneas de Nazca. Así que María Reiche decide viajar allí. Viaja a Nazca, se queda totalmente embelesada por las líneas y decide quedarse allí el resto de sus días para investigar, para saber más, para cuidar esas líneas. Había proyectos incluso de las autoridades peruanas de crear una enorme carretera que las destrozase. Ella trataba de impedirlo constantemente. No siempre lo consiguió. La Panamericana pasa por encima directamente de la lagartija. Con este aspecto, y con escobas si cabe, a María Reiche la llamaban la bruja de Nazca. Los niños iban allí a tirarle piedras, a insultarla, a llamarle bruja directamente, pero ella a lo suyo. Quería crear una teoría que fuera razonable. Quería asimilar las constelaciones y distintos planetas a la posición de distintas figuras, así en la tierra como en el cielo. María Reiche tuvo una experiencia, y es que ella, en Cuzco, se pinchó, cuentan que con un cactus en el dedo, y por determinados avatares se gangrenó y hubo que amputarle un dedo. Y ella lo vio claro, no se lo podía creer. Esta es la única figura de Nazca, aparte de las manos, que tiene manos, el mono. Mirad los dedos. 5 y 4 dedos. Igual que la figura de las manos, igual que lo que le había sucedido a María Reiche. Ella sintió que el destino quería que se quedase con sus queridas líneas de Nazca. Era una epifanía. Y eso hizo. Hoy en día es reconocida, pasó de ser llamada la bruja de Nazca a que la consideren como la dama de Nazca. Hay una preciosa casita con su furgoneta que podemos visitar y ver cuáles eran los estudios que tenía María Reiche allí. Maravillosa la historia de las líneas de Nazca. Si os dais una vuelta para allí, consejo, no desayunéis, porque los vuelos se suelen hacer por la mañana. La duración del vuelo sobre las líneas es más o menos de unos 20 minutos. Claro, diréis, ¿20 minutos? ¿De Valencia vengo a Perú para 20 minutos en vuelo? Os aseguro que a los 15 os queréis bajar. Porque el piloto marca las figuras con el ala. Entonces, podéis imaginar los virajes que constantemente está dando la avioneta para 4 plazas, ¿no? Sí, esos baños a la salida, cuando aterricéis, hay cola. Siempre, siempre. Pero tenemos que seguir descendiendo. Y de Nazca llegamos directamente a Ica. ¿Os suena el tema de las piedras de Ica? ¿Sí? ¿Alguien cree que son auténticas? Bueno, ¿qué son las piedras de Ica? Bueno, antes de hablar de las piedras de Ica, ¿alguno de los que estáis habéis visitado el museo destartalado de las piedras de Ica, allí en Ica? ¿Alguna mano arriba? ¿Uno por aquí? Bueno, las piedras de Ica, fijaros. Hubo un hombre llamado el profesor Javier Cabrera de Arquea, doctor con conocimientos geológicos, que recibe un regalo por parte de uno de sus pacientes, Félix Llosa. Y Félix Llosa le va a regalar una piedra donde parece que lo que se encuentra ahí es un dinosaurio, en esa piedra, ¿no? Por el tipo de peso, por las condiciones geológicas que mostraba la piedra, el profesor Cabrera se interesa mucho por esto y le pide más. Félix Llosa le consigue más piedras y el profesor Cabrera entra casi en una locura absoluta porque lo que se está dando cuenta es que esas piedras vienen de un estrato geológico de alrededor del Mesozoico. Estamos hablando de épocas imposibles, de hace 65 millones de años. Como si existiese algún tipo de humanidad en aquella época, lo que él llamó la humanidad gliptolítica. J.J. Benítez, en uno de sus primeros libros, Existió otra humanidad, hablaba de esto, de las piedras de Ica. Con una tecnología parece ser superior, haciendo operaciones
Fijaros, operaciones a corazón abierto de esta supuesta humanidad, dinosaurios con personas, un tiranosaurio que parece ahí con un ser humano. Desde luego que la arqueología oficial y la antropología por lo general se le echó encima al profesor Cabrera. Qué loco es este hombre, ¿no? ¿Acaso hubo unos hombres que convivieron con dinosaurios? Si nosotros no llevamos aquí ni milésimas de segundo de la historia del universo. Puede que sí, puede que las piedras de Ica sean un fraude. Pero yo creo que el profesor Cabrera murió convencido de que eran auténticas, o que al menos alguna de las que tenía eran auténticas. Hoy en día, cuando viajamos a Ica, tenemos la posibilidad de entrar en la casa del profesor Cabrera. Allí nos puede atender su hijo, Alejandro, y Alejandro Cabrera también nos explicará la historia de las piedras de Ica con una fe absolutamente increíble, con un fervor. Yo no creo que ellos traten de defraudar a nadie, creo que ellos están convencidos de que esas piedras que tienen son auténticas. El problema es que hace unos años varias de estas piedras fueron sacadas de la casa de Cabrera para que se realizase un análisis a la pátina donde vemos el dibujo. Y la datación era imposible. En una de las piedras, la datación del dibujo era 60.000 años. En otra de ellas, 90.000 años. No puede ser. Primero, porque en aquella época no había dinosaurios. Y segundo, porque no ha existido ninguna cultura que en 30.000 años cambie nada su tecnología. Luego, no creo que se dicen demasiado bien esas pruebas. Y a pesar de que es muy bonito, ¿no?, darse una vuelta por la ciudad de Ica y ver las piedras, siempre hay una sombra de fraude en todo este asunto. Basilio Uchuya era supuestamente el defraudador, a quien encargaba el profesor Cabrera que le hiciese esas piedras. Y Basilio confesó que las hacía él. Después se retractó y dijo que había sido presionado. Pero cuentan que en el desierto de Ocucaje, prácticamente con una pala y poniéndonos a excavar en un lugar que no sabemos muy bien dónde está, están las piedras de Ica todavía siendo desenterradas. Y hoy en día, si vais al Museo de Cabrera, veréis más de 11.000 piedras apelotonadas, sin clasificar y con una absoluta locura. Este hombre literalmente terminó loco con sus piedras y su familia mantiene el legado. De verdad que yo creo que ellos están convencidos de que son auténticas. Mi pregunta es ¿por qué no dejan analizarlas de manera seria y más, al menos las que ellos digan que sí que son auténticas piedras de Ica? Pero tenemos que continuar, porque si seguimos descendiendo por la costa peruana, llegamos hacia el interior, hacia el cañón del Colca, hacia el lugar donde veremos al cóndor. Qué animal tan majestuoso. Y en el cañón del Colca, disculpad las pintas, hace ya muchos años de esto, vamos a encontrar algo bastante particular. Iremos a ciudades como Chivay, que es un lugar tremendamente colonial, veremos esas alpacas, esas llamas tan míticas, tan famosas de toda la pampa peruana. Y encontraremos dos culturas que a día de hoy nos van a llamar mucho la atención por su folclórica vestimenta, pero años atrás, cuando llegaron los primeros españoles, os aseguro que quedaron horrorizados por lo que vieron. Os hablo de los coyaguas y de los cabanas. Y es que para ser distinguidas entre sí ambas tribus, se deformaban el cráneo. ¿De qué manera? Unos se colocaban al nacer tablas aprisionando la cara y el cráneo para que de esta forma el cráneo ascendiese como si fuera un caracono. Y los otros, pues justo lo contrario, ¿no? Tabla en la barbilla y tabla en la parte superior del cráneo para que se achatase el cráneo. Bueno, os podéis imaginar el espectáculo que debía ser darse una vuelta por estos pueblos, ¿no? Tal que así. ¿Qué os parece?
No sabemos, ¿no? ¿Qué preferiríamos ser de los dos? ¿Un Collagua o un Cabana? Bueno, pues símbolo pues de su majestad, ¿no? De aristocracia. Tenemos más, tenemos más. Esto es una auténtica locura. Claro, cuando llegaron por allí los españoles, dijeron, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué estáis haciendo? Vamos a cambiar un poco, ¿vale? Que es excelente que os distingáis y que cada uno tengáis vuestras tradiciones, pero esto es diabólico, esto no puede ser algo cristiano. ¿Por qué no en lugar de deformaros el cráneo, os ponéis un sombrero que os distinga? Y dijeron, bueno, pues a lo mejor tampoco sería mala solución. Me imagino que no sería así la conversación, de todas formas. Pero hoy en día tenemos estos diseños tan folclóricos que distinguen a los collaguas y a los cabanas y que desde luego son bastante más agradables a la vista. Ahí, en el Cañón del Colca, un lugar muy muy bonito para visitar. ¿Habéis estado por allí? Los que sí que habéis visitado Perú, ¿sí? Fantástico, ¿no? El Cañón del Colca. ¿Visteis al cóndor? ¿No? ¿Tú lo viste, Pablo? Muy bien. Y poco a poco nos vamos acercando al Valle Sagrado. Atravesamos las salineras de Maras. Fijaros qué lugar, ¿no? Tan idílico, es absolutamente espectacular. Dices, esto está ahí en Perú, ¿y cómo esto no es tan conocido? Yo creo que a los europeos se nos llenan los ojos de belleza, ¿no? Cuando vemos esas imágenes en Turquía de Pamukkale. No sé si habéis visto en Pamukkale, pero ¿os decepcionó o cumplió expectativas? ¿Bonito? Yo es que a lo mejor había visto unas fotos con mucho Photoshop y luego cuando fui allí, pero ni de lejos vais a ver una cosa así, ¿eh? O sea, están llenas ni un cuarto de las piscinitas de Pamukkale. O sea, que todas las fotos están hechas estratégicamente. En Maras, hagáis la foto desde el ángulo que la hagáis, saldrán maravillas como esta. Las salineras de Maras. Y muy cerquita empezamos a ver ya esos círculos concéntricos tan típicos de la agricultura inca, de la agricultura peruana. La espiral. Qué curioso, ¿no? Qué símbolo tan común encontramos en las culturas de la antigüedad. La espiral, la forma en la que los antiguos pensaban que fluía la energía en una espiral constante. Y llegamos a Cuzco, al antiguo Tahuantinsuyo, el ombligo del mundo. Recorremos la calle Atún Rumillok y descubrimos uno de esos muros imposibles. Fijaros. El bloque de los 12 ángulos. Fijaros qué maravilla. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Encajar el resto de las piedras. No podemos meter una tarjeta de crédito. No cabe. 12 ángulos. ¿Cómo lo hicieron? Cuando vamos por esta calle, caminamos tranquilamente. Nuestra vista se pone a observar estos preciosos bloques, pero pocas veces miramos en los de la derecha. Y es que la derecha es un pequeño murete que está que se cae, que la hicieron los españoles, ¿no? Esa lo tapiaron los españoles. Entonces si vais con algún guía graciosillo, ¿no? Os dirá, fijaros, estos muros de aquí, este muro tan espectacular, lo hicieron los incas, los poderosos incas. Y este de aquí, que veis que medio se cae, lleno de mugre, lo hicieron los incapaces. El Coricancha, el que era el palacio del Inca. La aristocracia inca vivía aquí, en el ombligo del mundo, en el centro del universo inca. Hoy en día, el templo o la iglesia de Santo Domingo, absolutamente cristianizada. Y es que grandes batallas se produjeron en toda esta zona. Nos suenan nombres como Cajamarca, como Vilcabamba, como el Tahuantinsuyo, ¿no? Qué grandes batallas se forjarían aquí entre incas y españoles. Todos sabemos esa historia, ¿no? De qué ocurrió con Atahualpa, cómo Atahualpa fue capturado por parte de los españoles de forma totalmente ruin, ¿no? Le invitaron a cenar en Cajamarca y bueno, tal y como llegó allí, a Atahualpa le colocaron entre sus manos una Biblia.
Claro, el pobre Atahualpa dijo, ¿y esto qué? ¿Esto se muerde o algo? Esto no sirve para nada. La tiró al suelo. Detenido, ¿no? Detenido. Y la única forma de salvar a Atahualpa era llenar la celda en la que él se encontraba hasta el punto en que alcanzase su mano de oro. Y empezaron a llegar cargamentos de oro de todo el Perú allí, a Cajamarca. Y los incas enseguida vieron que aquellos españoles no eran demasiado de fiar. No. Así que cortaron el grifo. Y bueno, a Atahualpa se lo dejaron claro. O te quemamos vivo o te bautizas y te decapitamos. Bueno, pues dijo, pues ante tal opción, ¿no? ¿Cómo queréis que me llame? Juan, pues Juan. Atahualpa, acabó llamándose Juan y murió de esta forma tan cruel, pero bautizado. El caso es que muchos arqueólogos se han preguntado, oye, ¿y qué pasó con el resto del oro que tenía que haber llegado a manos de los españoles y que no llegó? Parece ser que toda esta zona del Tihuantinsuyo está excavada con decenas de túneles que a día de hoy no se tienen demasiado localizados. Ha habido varios proyectos, se han encontrado algunos, pero no todos. Y quién sabe si en esos túneles podría estar parte del oro. Eso es lo que se cuenta. De hecho, cuando hoy en día nos damos una vuelta por Cuzco, abandonamos la ciudad y a las afueras encontramos Sacsayhuamán, otra de las fortalezas más increíbles de los incas. Vemos que en Sacsayhuamán hay distintos huecos, distintas oquedades a través de los que accedemos a túneles que se pierden. La Chincana Grande, por ejemplo. Parece ser que esos túneles llegarían hasta el Coricancha, hasta ese templo de Santo Domingo que habéis visto. Y es que hace unos años, un par de amigos decidieron meterse por uno de los túneles. Pasó el tiempo, no aparecía ninguno de los dos. Y al cabo de unos días, se dice que uno de esos dos compañeros empezó a porrear una de las paredes del Coricancha. Cuando abrieron esa pared, salió él del interior de un túnel, enloquecido totalmente, diciendo auténticas barbaridades, con en su mano una mazorca de oro. Una mazorca de oro. ¿Sería esta la prueba? Nada supo decir de qué había pasado con su compañero. ¿Sería esta la prueba de que el dorado, de que todo aquel oro que tenía que llegar, estaría ahí escondido? Sabemos que en la sacristía del Coricancha hay una corona que está hecha con el oro fundido de esa mazorca de maíz. Yo pude verla a raíz de, ya sabéis, mi escritor de cabecera, Javier Sierra, y se puede contemplar esa corona, que sería la prueba de que ahí en esos túneles hay algo. A día de hoy no se puede entrar. Así que el misterio todavía se encuentra bajo las tierras de Cuzco. Mirad qué tamaña proporción tiene este bloque de 7 metros comparado conmigo. Cómo pulían, cómo manejaban, cómo movían estos bloques de piedra. Es una auténtica barbaridad. Y si continuamos acercándonos a unos 100 y pico kilómetros más hacia el norte, entramos directamente en el Valle Sagrado. Una de las primeras paradas será Ollantaytambo, una fortaleza militar inca. Y en Ollantaytambo, casualidad lo dudo, como decía aquel, encontramos esto. ¿Alguien vio algo raro en esta imagen? Parece... Bueno, no sé, ¿veis un león? Yo casi veo como unos ojos, una nariz, una barba, ¿no? Parece.
Y es que hay que tener en cuenta que para los antiguos incas sus dioses vivían en las montañas. Los ajus, era como ellos solían llamar a sus dioses, y eran las montañas, la Pachamama. Ahí es donde radicaba la fuerza y la espiritualidad de los antiguos incas. Esto lo podemos observar desde Ollantaytambo. No hace falta que vayáis con demasiado presupuesto a Perú. Al menos hace unos años era un país bastante barato. Eso sí, que no os extrañe que vuestro presupuesto se va a destrozar cuando queráis coger el tren que os lleva a Machu Picchu. ¿Verdad? Porque los precios ya se disparan. Yo no sé cómo está la cosa a día de hoy. Al menos en 2012 solo había 2 formas de ir. Bueno, 3. Una era haciendo el camino del Inca, ¿no? Andando, 4 días de travesía. Otra era en helicóptero, pero una semana antes de que yo me dirigiese allí, lo cogieron unos empresarios coreanos y se estrelló el helicóptero y dije, a lo mejor no, tampoco me llegaba el presupuesto, ¿eh? Y otra es la básica, que es la de coger el Hiram Bingham, que es el tren que nos va a llevar directamente al Machu Picchu. Me quiere sonar que o estaban haciendo o habían terminado ya una carretera que unía Ollantaytambo con Aguascalientes, que es justo el pueblecito que está en la base del Machu Picchu. Pero bueno, como nos gusta hacer las cosas artesanalmente y de manera clásica, cogemos un tren y nos dirigimos a las faldas del Machu Picchu. Y bueno, como no, nos da la bienvenida un precioso cartel que nos avisa que estamos en el Machu Picchu, que nos avisa que estamos en, merecidísimamente, una de las 7 maravillas modernas. No me gusta hablar de esto de las maravillas modernas porque hace unos años, cuando se hizo este concurso, ¿no?, de a ver cuáles eran las 7 maravillas modernas, fue una empresa privada la que lo organizó. Sabéis que la Alhambra era una de las candidatas y no está incluida dentro de las 7, ¿no? Yo creo que si cogemos las 7, a mí hay una que me sobra personalmente y hay alguna que me falta. Pero bueno, si queréis luego al final debatimos cuáles pensáis que no deberían o que deberían de estar. Sin duda que Machu Picchu sí, Machu Picchu reconocidamente maravilla para toda la eternidad. El pueblo que se encuentra bajo Machu Picchu es Aguascalientes. Un pueblo que, de hecho, no sé si visteis las noticias, creo que la semana pasada tuvo unas inundaciones bestiales. Ha habido un montón de problemas con toda esta zona, ¿no? Pues esperemos que se recuperen porque, de verdad, que aunque la entrada y el llegar hasta Machu Picchu es caro, la gente necesita el apoyo de los viajeros. Desde luego que sí. Mi recomendación, hay que ver el amanecer desde el Machu Picchu. No os quedéis dormidos. A mí me ha pasado alguna vez, tienes que ver el amanecer desde ahí, y la noche de antes se me fue de las manos y no lo hice. Yo tengo que volver a Angkor Wat, Pablo, porque no lo vimos, no lo vimos. Pero bueno, Machu Picchu sí, cosas de ir uno solo, ¿no? No hay peligro, ahí directamente. Vas a cumplir el programa y la agenda, seguro, casi siempre. A las 3 de la mañana nos levantamos y a las 3:30, después de hacer una fila en Aguascalientes, tomaremos un autobús que en una carretera en zigzag ascendente nos llevará hasta el Monte Viejo, que es lo que significa Machu Picchu. No os decepcionéis si en un primer momento la imagen que tenéis al llegar por esa entrada principal no es la que esperáis o está nublado. Yo me encontré con algo así, con esas nubes, ¿no? Y dice, yo quiero verlo todo, yo quiero verlo todo. Bueno, enseguida te dicen, tranquilo que cuando salga el sol se despeja y verás el Machu Picchu como lo has visto en todas las imágenes y mejor aún. Pero aún os voy a dar otra recomendación, porque podemos ir a Machu Picchu cualquier día del año o podemos ir el día que hay que ir. Que pocas veces organizamos viajes pensando en que un día muy concreto pasará algo, el edificio, el monumento está orientado para que un día del año en concreto suceda algo especial. Y eso ocurre el 21 de junio, que es la fecha que más fácil lo tenemos para ir. 21 de junio, 21 de diciembre, fechas del solsticio o también para el equinoccio. Pero vamos a centrarnos el 21 de junio, en el solsticio. Vamos a ver un milagro del sol, esos que tanto me gusta perseguir por ahí. Ascendemos y directamente vemos que los primeros rayos de luz
acarician la ciudad del Machu Picchu. Y nos dirigimos a este punto, el Templo del Sol, porque aquí va a ocurrir algo. Desde un pequeño saliente, desde un balcón, observamos el interior del Templo del Sol. El primer rayo de luz que entre por la ciudad del Machu Picchu, el día 21 de junio, a primera hora de la mañana, justo accederá por el ventanal que estáis viendo en el centro y golpeará sobre la piedra sagrada. Era una especie de secuestro del sol, porque al día siguiente allí comenzaba el invierno, comenzaba la época de oscuridad, la época de frío, y era una forma en la que en ese templo del sol podrían retener, podrían secuestrar la luz, el calor, el buen tiempo, el sol. Pero solo tenemos que esperar un poco. Acá vemos los primeros rayos del sol, vemos cómo entra en Machu Picchu y de repente se inunda el templo. Este es el milagro de la luz del Machu Picchu. Por eso hay que venir aquí el 21 de junio. Venid ese día. Inundada ya la ciudad del Machu Picchu, empezamos a recorrerla. En los bajos de ese templo del sol observamos esta extraña cueva, que es este lugar, con esos escalones angulosos, ¿no? Se dice que había antiguos enterramientos de momias sagradas allí. Y en todo su esplendor encontramos el Machu Picchu con esa montaña que hace de telón de fondo en todas las fotos, el Huayna Picchu. De verdad que por muchas fotos que veamos, es un lugar que llegas allí y te hace parecer una auténtica hormiga, te apabulla. Es un golpe de espectacularidad asombrosa. Cuando recorremos la ciudad vamos a ver que sus medidas van a ser de 531 metros de largo y 200 de ancho. Y es que estamos a 2.400 metros de altitud. Una vez más, puede pasarnos factura ese soroche y acariciaros por todo ese ambiente, ¿no? De la cercanía del río Urubamba, la cordillera andina, estamos en ceja de selva. Nuestra ruta prosigue por la ciudad. Y es que Machu Picchu es un lugar que está dividido en dos partes muy concretas por un muro de 400 metros que separa la zona construida de la zona llamada de las terrazas de cultivo. En realidad no eran utilizadas como terrazas de cultivo, era más una posición defensiva, ¿no? Sino que pinta ahí ese muro que separa ambas vertientes de la ladera. Caminamos por la zona urbana del Machu Picchu, atravesamos plazas, vemos lugares que a día de hoy no entendemos demasiado bien el significado. Ahí tenéis, ¿no? Esa plaza de las tres ventanas. ¿Qué podía significar este pequeño saliente que veis ahí? No es este el más misterioso de todos, pero ahora subiremos a él. Observamos dos morteros y solo podemos especular. ¿Aquí simplemente se trabajaba el grano? ¿O se llenaba de agua y era un lugar para observar los astros por la noche? Para que el reflejo se viese ahí y se realizasen algún tipo de ceremonias. No se ponen de acuerdo tampoco los arqueólogos. Muros perfectos. Fijaros qué maravilla. ¿Cómo pudieron hacer esto en torno al siglo XIV? Perdón, siglo XV. ¿Cómo pudieron? Es que no podemos meter nada, ni un alfiler entre bloque y bloque. Vemos la importancia que tenía el cóndor para los antiguos incas. Ahí está, la zona del cóndor. ¿Lo veis representado con esa roca en forma del ave? Los problemas de lluvias y la elevada sismicidad del terreno hicieron que los incas tuvieron que prepararse y crearon un complejo de más de 129 canales de drenaje del agua hechos con grava, hechos con rocas, para evitar de esta forma la erosión. Y hoy en día podemos ver todos esos canales. Y accedemos al lugar más misterioso de la ciudad,
la pirámide del Intihuatana. Fijaros, esto es una pirámide natural. Sus flancos fueron convertidos en terrazas con dos largas escaleras de acceso, una en el norte, otra en el sur. Esta escalera está construida con un solo bloque de roca tallada. Una auténtica maravilla que nos lleva directamente hacia este punto, la Intihuatana. Este supuestamente es el lugar más sagrado, más especial, más misterioso y desconocido del Machu Picchu. En lo alto de esa pirámide encontramos este bloque anguloso con una base que a su vez tiene un saliente cuyas distintas partes, cuyos diferentes ángulos están alineados con cada uno de los puntos cardinales. En los equinoccios de primavera, al mediodía, el sol que se encuentra justo encima crea un efecto por el cual no hay sombra alguna de la Intihuatana, de la roca de la Intihuatana. Sin embargo, en los solsticios de invierno y de verano, la proyección de las sombras es distinta. Hay algunas alineaciones que, para los que tampoco somos expertos en astronomía, no nos queda demasiado claro qué estamos viendo. Hay arqueólogos que sin demasiado éxito han querido decir que lo que estamos observando no es sino un mapa del Imperio Inca, pero nadie prácticamente asegura que esto sea así. La Intihuatana. Hasta hace años se permitía tocarla, decían que era uno de esos lugares energéticos que te recargaba la energía para evitar el desgaste, y por si acaso ya las autoridades lo han prohibido, no se puede. Lo que no deberían de poder haber hecho es el rodaje de una conocida marca de refrescos que con una grúa se llevó por delante parte de la Intihuatana. Pero bueno, en fin, si se paga, parece que vale todo, ¿no? Pero, ¿y qué fue este lugar? Fue un lugar legendario, una ciudad prohibida. Llegaron aquí los españoles. No tenemos demasiado claro cuál era la función del Machu Picchu. Se piensa que era la residencia de verano del Inca, del rey Pachacútec. Se ha especulado que era un lugar ceremonial, un lugar sagrado. Se ha llegado a decir que el Machu Picchu no era fortaleza militar. No hubo jamás batalla alguna en el Machu Picchu. Probablemente esta es la teoría menos aceptada. Lo cierto es que, por supuesto, que los españoles conocían la existencia de Machu Picchu, pero no les interesaba demasiado. Aquí no hubo batallas. Las batallas fueron en Vilcabamba, sobre todo. De hecho, soldados de Machu Picchu fueron enviados a luchar contra los españoles a Vilcabamba. Pero, por supuesto, que llegaron los españoles aquí. De hecho, el último curaca, el último líder de Machu Picchu, tenía nombre español, Juan Macora, en 1568. Y es que a partir del siglo XVI se abandona prácticamente Machu Picchu, entra en desuso y la ciudad va a quedar cubierta por un manto de silencio durante al menos 300 años. Y pasaría a ser una leyenda. Hasta el siglo XX, yo diría que no. Porque fue descubierta 3 veces. 1867, Augusto Berns se dirige a este lugar, lo encuentra, lo localiza, saquea distintas antigüedades y lo vende en mercados de antigüedades de la zona. Y bueno, tampoco pasó más allá, no hubo nada. No divulgó, solo prácticamente expolió y destruyó. 1902. Probablemente a este sí que le debamos el descubrimiento de Machu Picchu. Agustín Lizárraga, un cuzqueño de la zona que, buscando lugares donde cultivar, descubre el Machu Picchu. Incluso pone un graffiti en uno de los edificios del Machu Picchu con su nombre. 1902. Su familia iba y venía a Machu Picchu en ocasiones. Pero no se llevó la gloria, desde luego. Habría que esperar hasta 1911. Y es que Hiram Bingham,
arqueólogo, se hace con la confianza de una familia que parece ser que sabía dónde estaba una ciudad perdida. Y el niño, el hijo de la familia, convencido por Hiram, le llevaría al Machu Picchu. Desde luego que él no descubrió Machu Picchu. Machu Picchu estaba más que descubierto. Lo descubrió para los occidentales, para nosotros. Pero el nombre de Hiram Bingham quedó por perpetuidad unido al descubrimiento del Machu Picchu. De hecho, fijaros e interpretad vosotros. Cuando accede a la ciudad prohibida del Machu Picchu, él encuentra el grafiti que Agustín Lizárraga había dejado años atrás. ¿Y sabéis qué hace? Borrarlo. Pero en su cuaderno de campo anota que lo borra por motivos de conservación. Ahora bien, cuando años después escribió su obra, La ciudad perdida de los incas, no hizo mención alguna de nada de esto. ¿Casualidad? Qué maravilla, sería haber llegado aquí, haber descubierto este lugar. Lo cierto es que hasta hoy el tren que nos llama Machu Picchu lleva el nombre de este señor. No fue el descubridor, fue quien divulgó Machu Picchu para Occidente. Yo creo que todos siempre estamos acostumbrados a ver esa típica imagen de Machu Picchu, ¿verdad? Hemos visto la ciudad con el Huayna Picchu de fondo, ¿no? Pero, ¿y si subimos al Huayna Picchu y os enseño cómo se ve el Machu Picchu desde arriba? Porque todos los días encontraréis 200 plazas, eso sí, tenéis que reservar con mucha antelación para poder subir a la montaña, arriba. No es fácil, ¿eh? Es una subida poderosa, pero vale la pena, porque veréis Machu Picchu desde otro prisma totalmente diferente. Fijaros qué pasada. ¿Veis cómo aquí perfectamente se ve toda la zona de separación agraria y la constructiva? Pues este es el Huayna Picchu, la montaña, el Apu, el dios por el cual esta gente construyó ahí. Porque si descendemos y nos ponemos como cualquier turista a ver esta imagen, si somos relativamente originales o imaginativos, podríamos pensar, ¿y si le diésemos la vuelta? ¿Y si viésemos el Huayna Picchu en vertical? A lo mejor hay una sorpresa. Porque si movemos la montaña, si movemos el Huayna Picchu, si movemos a ese Dios, nos vamos a dar cuenta de que está tumbado. ¿Veis la frente? La cuenca de los ojos, la nariz, los labios, la barbilla. Desde luego que los incas no se establecieron aquí por casualidad o porque el paisaje fuese bonito. Una vez más, y retrotrayéndome a aquella época en la que positaba, otra de esas imágenes que tenía, por supuesto, era un póster del Machu Picchu, y al lado tenía un póster de los moais de la isla de Pascua, de un moai en concreto. ¿Qué pasa? Que como había tantos sitios a los que quería ir, no me cabían todos en la pared y algunos los tenía puestos volteados, como era este el caso, ¿no? Y justo al lado del póster del Machu Picchu, en vertical, tenía la foto de un moai de la isla de Pascua. Y me di cuenta, ¿cuántos se parecen? Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Yo el momento que me di cuenta de esto, por pura casualidad, dije, he descubierto la paracea, ¿no? Bueno, os voy a decir que tampoco he escuchado esto en ningún otro lado. Lo cierto es que empecé a buscar un poco más, ¿no? ¿Habría alguna relación entre los incas del Machu Picchu y los Rapa Nui de ese lugar tan especial?
de Mataki Terangi, los ojos que miran al cielo. Y es que son muchos los nexos en común que encontramos. Por ejemplo, sistemas de agricultura que se parecen entre los incas y los antiguos pascuenses. Hoy en día, cuando viajamos a la isla de Pascua, observamos este lugar, una especie de esfera rodeada de otras 4, que le llaman allí Tepit Tohot Tegenua, que significa el ombligo del mundo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo, el antiguo Cuzco? El ombligo del mundo. Hay palabras que son conexas entre las de los antiguos andinos y las de los Rapa Nui. Pero hay un lugar muy especial en Isla de Pascua. Los moais están colocados sobre lo que llaman ajus, que son unas plataformas, habitualmente montículos de piedras, ¿no?, donde podríamos meter el brazo entre piedra y piedra. Aquí no existen esas maravillas que veíamos antes en Perú. Pero hay un ajú muy concreto, que es el ajú Binapu. En Isla de Pascua solo hay uno, que es este. ¿No nos parece? Las mismas construcciones que veíamos antes en Sacsayhuamán o en Cuzco. Tampoco podemos meter una cuchilla, no hagan esto en sus casas, entre bloque y bloque. No cabe. Y este es el único punto en todo Isla de Pascua donde nos encontramos esto. ¿Y si hubo incas que llegaron hasta la Isla de Pascua? Thor Heyerdahl lo demostró con esa mítica expedición, la Kon-Tiki, ¿no? A pesar de que la genética nos dice que los pascuenses vienen de su oeste, de la Polinesia, de Asia, ¿por qué no? Pudo haber algún contingente de incas que pudieron llegar. ¿A nadie se le ocurrió, de verdad, a nadie, en ver que había allende los mares? Y si no, ¿por qué tenemos esto ahí? Sacsayhuamán a la izquierda, el ajú Binapu a la derecha. Indistinguibles totalmente. Podríamos seguir hablando de misterios del Perú. Podríamos ir hacia el norte de Lima, hacia Chan, hacia Chavín de Huántar, ir a Cuela, otro de esos lugares más especiales, hablar de los chachapoyas, ¿no? ¿Sabéis quiénes son los chachapoyas? Cuando los españoles se enteraron de que había una tribu, que ellos se hacían llamar Saxapuya, que quiere decir los hombres de la niebla, ¿no?, porque no descendían más abajo de donde se encontraba la niebla. Claro, los españoles dijeron, ¿cómo? Saxapuya, chachapoyas. Y hoy en día son los chachapoyas, los que se encuentran por ahí, hacia el norte, pasada la ceja de selva. Bueno, pues uno de esos enterramientos de los chachapoyas, en la laguna del Cóndor, encontramos otro paralelismo. Fijaros, el ajú Tongariki de la Isla de Pascua. Y qué enterramiento tan particular que encontramos también allí, en la laguna del Cóndor. Qué sarcófagos. ¿Casualidad? ¿O pudo haber un nexo en común? No lo sé, aventureros. Solo quería venir a contaros mis historias y a pasar un rato agradable con todos vosotros. Gracias.